Ok, familia, vamos entonces a pasar al tiempo de la meditación, la palabra de Dios. Ya cantamos, ya oramos, ya dispusimos nuestra vida a estar sensibles a lo que Dios quiere hablarnos. Y con esto quiero decirles que cada punto de nuestra reunión del domingo tiene un propósito. Nos va encaminando, ¿verdad?, a preparar nuestro espíritu y a preparar nuestro corazón para estar receptivos a la voz del Espíritu Santo, estar atentos a lo que Él quiere hablarnos. Y vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. Y estamos en la segunda parte de una serie que comenzamos hace 8 días, una serie de predicaciones con el título ¿Quiénes somos?, ¿verdad? En donde a través de la primera carta del apóstol Pedro estamos reencontrándonos como iglesia con nuestro propósito delante de Dios. La intención de hacer esta serie, ¿verdad?, de predicaciones es poder dar respuesta a algunas preguntas tan esenciales como las siguientes. ¿Cuál es el sentido de mi salvación? ¿Por qué sigo vivo el día de hoy? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cómo puedo sobrevivir en este mundo tan hostil, tan complicado? Estas preguntas vamos a desarrollarlas a lo largo de toda esta serie de predicaciones de quiénes somos. Y voy a pedirles, hermanos, que seamos muy intencionales en el momento de escuchar la palabra de Dios. Tratar de mantener nuestra mentalidad enfocada en lo que Dios quiere hablarnos. Tratar de mantener nuestro pensamiento receptivo, de decir: Señor, quiero que tú me hables. Y ayúdenme, hermanos, a que este tiempo de predicación sea un tiempo ligero, sea un tiempo disfrutable, sea un tiempo en donde realmente escuchemos la voz de nuestro Dios hablando a nuestro corazón. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. No sin antes comentarles un poquito para aquellos que no estuvieron la semana pasada de qué fue lo que hablamos. Hablamos de algo muy importante para poder entender la intención de esta serie de predicaciones. Y fue lo siguiente: toda la creación sirve al propósito y objetivo que Dios le ha dado. Toda la creación sirve al propósito y al objetivo que Dios le ha designado. La naturaleza, el universo, los gobiernos del mundo, los fenómenos naturales, todo lo que existe, el ser humano, todo fue diseñado con un orden específico. Pero la realidad es que hoy vivimos en un mundo que ha perdido el propósito y el orden diseñado por el Creador. Y entonces utilizaba yo un ejemplo muy sencillo, ¿verdad?, del vaso de plástico. Este vaso de plástico fue diseñado originalmente para beber agua, para contener líquidos y poder nosotros consumirlos y llevarlos a nuestra boca. Pero posiblemente podríamos decir que este vaso también sirve para poner flores. Posiblemente podemos decir que este vaso, y decíamos hace 8 días el ejemplo de un teléfono de cable, ¿no? Ponerle un poco de estambre y entonces utilizarlo para algo totalmente diferente de lo que realmente fue diseñado, que era tomar agua. Eso es lo que pasa con nuestro mundo el día de hoy. Lo que fue diseñado para un propósito original está siendo utilizado para cualquier otra cosa menos para lo que fue diseñado. Y es por eso que nosotros debemos de saber, hermanos, quiénes somos. Y escogimos la primera carta de Pedro para hablar acerca de ello. ¿Por qué es importante saber como iglesia, como personas, cuál es nuestro propósito? Porque sabemos que vivimos en un mundo entregado al dominio de Satanás, ¿verdad? Este mundo ha rechazado el gobierno de Dios, ha dicho: no me interesa someterme a la voluntad de Dios, y entonces toma el control el enemigo, y su trabajo entonces es desacreditar a la iglesia de Dios. El trabajo del mundo, el trabajo del dominio que hoy está ejercido en el mundo es desacreditar a la iglesia de Dios. ¿Y de qué manera lo hace, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? ¿De qué manera Satanás desacredita a la iglesia?
Satanás desacredita a la iglesia evidenciando a todos aquellos creyentes que su vida no es congruente con su fe. Evidenciando a todos aquellos creyentes que su vida no es congruente con su fe. De esa manera entonces Satanás agarra a uno que dice que es cristiano, lo evidencia frente al mundo diciendo: esto es lo que es un cristiano, no vayan a la iglesia es falsa. Un cristiano que dentro de la iglesia es una persona y fuera de la iglesia es otra totalmente diferente. No se comporta de acuerdo a su fe. Ese es material útil en las manos de Satanás, porque lo evidencia y dice: miren, de nada sirve ir a la iglesia, es un Dios falso, de nada sirve que vayan. Demostrando que la iglesia es una falsedad. Y es por eso que nosotros, hermanos, debemos estar listos para no ser víctimas del enemigo, para no caer en eso y que no descalifiquen nuestra fe. Y la pregunta es entonces: ¿soy o no soy materia útil para Satanás? ¿Vivo congruente a mi fe o no vivo congruente a mi fe? Eso es peligroso. Debemos asegurarnos que somos hijos que realmente vivimos congruente a nuestra fe. Y aprendimos también hace 8 días, esto fue la introducción de la serie, hace 8 días vimos algo muy específico que fue a entender que somos escogidos de los versículos 1 al 5 de la primera carta de Pedro. Somos escogidos y somos llamados a salvación de una manera especial, de una manera intencional y consciente de parte de Dios. Dios piensa en salvarnos, Dios piensa en elegirnos. No es una salvación al ahí se va, de quien la quiera tomar puede tomarla, no. Dios intencionalmente escoge a aquellos que habían de ser salvados con propósitos específicos y bien establecidos. Si yo el día de hoy estoy seguro de mi salvación, tengo que saber, familia, que Dios me salvó con un propósito específico, delimitado, concreto. No nada más me salvó porque me salvó. Dios me salvó con un propósito. Y en segundo lugar aprendimos que lo mejor que Dios ha preparado para nosotros aquí en la tierra y en el cielo es la herencia de la vida eterna. La herencia de la vida eterna. Por eso el título de la predicación de hace 8 días se llamó Expatriados elegidos. Nuestra ciudadanía no es terrenal. Nosotros vivimos como extranjeros en este mundo, pero muchas veces queremos vivir con esta ciudadanía, ¿verdad? Queremos que lo que Dios ofrece lo tengamos aquí y ahora. Dios bendíceme aquí, Dios derrama provisión aquí, Dios dame aquí lo que yo quiero obtener. Pero somos llamados a esperar el gran regalo que tiene Dios para nosotros en el cielo. Y entonces ahora vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1 de los versículos 6 al 12. 6 al 12. Acá hay Biblias, ¿todavía quedan Biblias? Queda una Biblia, hermanos. ¿Quién no tiene una Biblia? Si alguien quiere tener esa Biblia de la versión que vamos a estar utilizando para las predicaciones, puede ocuparla. Vamos a leer entonces a partir del versículo 6. Dice la palabra de Dios: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día en que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían.
Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que ustedes ahora les anuncian a aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. Que aún los ángeles quisieran contemplar. Vamos a orar. Señor, te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, permitiendo que nuestro pensamiento y nuestra mente pueda estar atento a la voz de tu palabra. Señor, queremos, Padre, saber quiénes somos delante de ti. Queremos que tú hables a nuestro corazón. Queremos que tu palabra nos enseñe, Señor, quiénes somos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces tenemos ese texto ahí del versículo 6 al 12 y quiero introducirme hablando de algo interesante que me he puesto a investigar en estos últimos días. Me llama mucho la atención pensar en cómo el ser humano ha desarrollado la capacidad para transformar ciertos elementos de la creación. ¿Qué me refiero con eso? Es bien interesante ver cómo el ser humano ha desarrollado la capacidad de transformar el petróleo, un mineral que se encuentra en la creación, en gasolinas, combustibles, gas, plásticos, ¿verdad? A través de ciertos métodos, ¿verdad? Específicos. O por ejemplo, también cómo se producen las hojas de papel que nosotros tenemos en nuestras libretas, en nuestras Biblias, donde apuntamos a partir de un tronco del árbol, a partir de la madera, cómo el ser humano ha sido tan inteligente para desarrollar eso. O por ejemplo, cómo de una flor de algodón se puede fabricar una prenda que nosotros podemos utilizar, vestir, muy a la moda también, ¿verdad? ¿Qué capacidad ha tenido el ser humano para hacer ese tipo de cosas tan maravillosas, verdad? A lo que quiero llegar con esto es que muchas veces estos procesos de transformación suelen ser demasiado complejos comparados con el producto final. Por ejemplo, un proceso de transformación tan complejo como cortar un árbol, hacer todo el tratamiento. Sinceramente no sé cómo se hace el papel, pero pasarlo por un proceso complicado, largo, en donde se requieren ciertos químicos, maquinaria, procesos tardados, para hacer una simple hoja de papel que podemos tirar mañana, vamos a utilizar y no tiene gran chiste, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, en comparación con el proceso, es un proceso complejo para llegar a algo tan simple. A diferencia, por ejemplo, de la fabricación de combustibles, que es un proceso igual de complejo, pero un combustible es algo sofisticado, ¿verdad? Es algo sofisticado, sirve para muchas cosas. Y algunos otros procesos igual de complicados producen resultados fascinantes, que muchas veces parecen obras realizadas por una gran máquina, algo muy tecnológico, algo muy moderno, muy avanzado, ¿verdad? Una máquina muy sofisticada, pero en realidad estos procesos o estos resultados son producto de las manos del ser humano. Por ejemplo, ¿qué proceso o qué resultado se puede obtener de las manos de un artesano? Una olla, una canasta, una bolsa, ¿verdad? En este caso el texto nos va a hablar de algo bien específico. La fabricación de joyas, ¿verdad? La fabricación de las joyas es uno de esos procesos. Es un proceso bastante complejo entender que de un cúmulo de tierra que se encuentra bajo el suelo, en las minas, en la profundidad, se puede obtener una pieza de adorno y belleza con tanto detalle como lo es algún anillo, por ejemplo ¿verdad? Algún collar que usen las mujeres, algún par de aretes o pendientes. La forma en que un mineral en bruto se convierte en una preciosa joya le denominamos un proceso.
le denominamos un proceso. ¿Qué es un proceso, hermanos? Un proceso es un conjunto secuencial de acciones ejecutadas para alcanzar un determinado objetivo. Una serie de acciones que se tienen que hacer para transformar algo en otra cosa totalmente diferente. En estos 6 versículos la palabra nos habla de un proceso muy similar. Cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos llama con un propósito, comienzan una serie de procesos en nuestra vida cuando nosotros llegamos a Cristo que debemos identificar con claridad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos mantenernos a flote durante tales procesos. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando Dios llega a nuestro corazón y entonces nos rendimos a Él, a partir de ese momento comienzan una serie de diversos procesos que nosotros debemos saber cómo funcionan, porque si no, en cualquiera de ellos podemos tirar la toalla. Porque son procesos duros, son procesos complicados. Y nosotros queremos que el Señor nos conceda la bendición de ser transformados por el poder de su palabra. Queremos convertirnos en lo que Él quiere convertirnos, porque sabemos que es lo mejor. Queremos ser agradables delante de sus ojos, queremos ser más como Cristo. Y entonces vamos al versículo 6. ¿Quién puede dar lectura a este versículo de una manera audible, entendible? ¿Sí? Es palabra de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bien. Para entender este versículo no podemos perder de vista lo que nos habló el apóstol Pedro del 1 al 5. ¿Qué? Que somos elegidos por Dios, somos especiales conforme a su propósito. Él ha preparado un galardón grande, supremo, que es la vida eterna, ¿verdad? Pero además de eso, como lo dice el versículo 5 anterior, Dios nos protege, Dios cuida nuestra salvación por medio del don de la fe. Él nos permite perseverar dándonos fe. Él nos da fe para poder soportar la vida en este mundo. Y entonces el apóstol Pedro en este versículo está diciendo, esto les causa gran regocijo. Este debe ser motivo para que ustedes estén alegres y contentos. Que ustedes sepan que Dios los ha escogido con un propósito especial y que además Dios les ha prometido el regalo de la vida eterna y que además Dios va a proteger su salvación a través de la fe. Dios les va a dar fe para que ustedes puedan llegar hasta el día en que reciban el don de la vida eterna. Esto es hermoso, por eso dice el apóstol, esto debe causarles gran alegría, gran regocijo. Y Pedro quiere que veamos lo maravilloso de esto y que nos alegremos, pero nos encontramos con una palabra que viene después de regocijarnos. Cambia totalmente el color de la situación. Dice el apóstol Pedro, aun cuando, en las versiones, otras versiones dice, aunque, ¿verdad? Y, ¿cómo? A pesar, ¿verdad? Y encontramos ahí ya un pero que nos va a decir, ok, hay que encontrar gozo y alegría por estos motivos de que Dios nos ha tratado de una manera tan especial, pero hay algo más. Hay un pero en la situación. Pedro entonces va a tocar el tema de las pruebas. Pedro entonces va a tocar el tema de las dificultades que son una realidad en nuestra vida. No podemos perder el foco de a quién le está escribiendo Pedro. A cristianos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, que están siendo amenazados. Y entonces Pedro les va a decir, ok, necesariamente tienen que ser afligidos. Necesariamente tienen que ser afligidos. Las pruebas son circunstancias que cuando se presentan en nuestra vida, familia, dejan un mal sabor de boca, ¿verdad?
porque terminamos algún tiempo complicado o estamos atravesando un tiempo complicado y decimos, ay, qué rico se siente, qué bonito se siente estar siendo atribulado, qué bonito se siente andar con miedo, qué bonito se siente andar preocupado, qué bonito se siente andar angustiado. No, son circunstancias que nos dejan alguna herida en el corazón, que nos causan dolor, nos producen sentimientos como angustia, ansiedad, amargura, tristeza, temor. Y de eso nos va a hablar Pedro. El texto, ¿verdad? El versículo 6 dice que de este tipo de pruebas hay una gran diversidad. ¿Qué dice el versículo 6, familia? Es necesario soportar, ¿qué? Por un tiempo, diversas pruebas y aflicciones. Diversas pruebas y aflicciones. Imaginemos las pruebas que esta audiencia a la cual escribe Pedro están atravesando. A lo mejor no hay comida, a lo mejor no hay paz, a lo mejor en su escondite, ¿verdad? En esa carrera por huir, por esconderse, están pasando aflicciones muy severas. Y sabemos que estas circunstancias muchas veces en nuestra vida son inevitables, hermanos. ¿Quién decide cuándo pasarla mal y cuándo no? Absolutamente nadie. Son ajenas a nuestro control. Pero debemos prestar atención a dos aspectos importantes del versículo 6. En primer lugar, debemos entender que este tipo de pruebas y dificultades, y aquí es donde viene la parte que no nos gusta, estas pruebas y dificultades son de carácter necesario. Son de carácter necesario. No solamente dice Pedro que hay una diversidad de pruebas. Lo que está diciendo es, hermanos, van a sufrir de muchas maneras. Iglesia, van a sufrir de muchas maneras. No solamente a través de la enfermedad, como regularmente padecemos más sufrimiento. Van a sufrir de diversas formas. Estén listos para ello. Pero sepan ustedes, iglesia, que estas dificultades son necesarias para ustedes. Son necesarias. En otras palabras, no solamente dice Pedro que hay una diversidad de pruebas, sino también que hay una necesidad de vivirlas, pero también, además de que hay una necesidad de vivir esas pruebas, hay una necesidad de sufrir en esas pruebas. Eso es lo que dice el texto. Hay una necesidad de sufrir, de pasarla mal, de llorar, de estar afligidos. Por eso la palabra aflicciones. Si no, solamente el texto diría cuando les sea necesario pasar por diversas pruebas. Nada más. Hay una necesidad de sentir dolor en medio de las pruebas. Y vamos a ver por qué. Si nosotros tratamos de entenderlo en otras palabras, esto quisiera decir que cada prueba o circunstancia que nosotros vivamos, sí o sí, tiene que causarnos dolor. Eso suena un poco ilógico, ¿verdad? Con el tema central de la Biblia. ¿Cómo es que está diciendo Pedro que es necesario que yo tenga que atravesar pruebas? Eso lo sé, pastor. Pero ¿qué no se supone que en las pruebas yo tengo que tener paz? ¿No que se supone que en las pruebas yo tengo que estar tranquilo? ¿No se supone que en las pruebas yo tengo que decir, Señor, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú eres fiel? Ahora Pedro me está diciendo que en las pruebas yo tengo que sufrir aflicciones. Y aquí va la parte interesante. Muchos de nosotros creemos que un creyente que ha madurado su fe, muchos de nosotros creemos que alguien que ya ha caminado con el Señor, que lleva tiempo yendo a la iglesia, va a resistir las pruebas con un chaleco antibalas. O que se va a ir al fondo del mar con un traje de buceo. O que va a pasar por el fuego con un traje de bombero. Que así debemos vivir las pruebas. ¿De qué manera? Sí, estoy atravesando las pruebas, pero no me va a pasar nada. No me va a pasar nada. Las balas no me llegarán, el fuego no me quemará.
El apóstol Pedro trata de decir otra cosa. El Señor nos está reafirmando que las pruebas cumplen su propósito. Ojo con esto, familia. El Señor nos está diciendo a través de esta palabra que las pruebas cumplen su propósito solamente cuando causan aflicción. Hay un propósito en la prueba y hay un propósito en la aflicción y el dolor que nos causa la prueba. ¿Sí entendemos esto o todavía no? Vamos a ir viendo poco a poquito. Entonces, en primera instancia, el versículo 6 nos dice que sí o sí tenemos que pasar por pruebas. Son necesarias. Ahorita vamos a ver por qué son necesarias. Pero también es necesario que en medio de las pruebas lloremos, suframos, nos duela, seamos afligidos por el dolor. Versículo 7. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego, y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Encontramos un poquito de más claridad en esta parte del texto, familia. Hay algo en específico que es el objeto de nuestras pruebas, ¿verdad? Hay algo muy claro que es el objeto de nuestras pruebas y lo dice en la primera parte del versículo 7. Pero cuando, ¿qué? La fe de ustedes sea probada. Pero cuando la fe de ustedes, aquí ya sabemos que está siendo probado. Nuestra fe va a ser probada. Cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo primero que ponemos en tela de juicio, familia? Cuando viene la escasez en la casa, cuando no hay provisión, cuando hay enfermedad, cuando hay temor, cuando esto o aquello, ¿qué es lo primero que ponemos en tela de juicio? La fe. Las pruebas son situaciones que nos demuestran que no tenemos control absoluto sobre lo que nos rodea, ¿verdad? Son situaciones que nos demuestran que las finanzas, la salud, el tiempo, las personas no están bajo nuestro control. Nos sentimos vulnerables, nos sentimos desprotegidos en medio de la prueba. Comenzamos a dudar de quién es nuestro Dios. Comenzamos a decir, tal vez no hay provisión, tal vez no hay promesas de fidelidad. Aquí es donde nos podemos preguntar, si la palabra me está diciendo que tengo que pasar por pruebas y sufrir en ellas, pero me siento así en medio de las pruebas, ¿acaso Dios permite esto para que yo dude de Él? Porque parece que así es el tono en el que nos lo está diciendo Pedro en este momento. Pedro, yo sé que en las pruebas me siento así. En las pruebas lo primero que es probado es mi fe. ¿A poco Dios está probando mi fe? ¿A poco Dios quiere que yo dude de Él? ¿A poco Dios quiere que mis pensamientos sean, ¿será que existes o no? Pedro nos vuelve a la analogía del oro y nos los menciona ahí. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro. Y esto entonces nos va a hacer pensar en algo bien bonito, hermoso y que nos va a ayudar a entender. Para poder purificar una pieza de oro se requieren procesos muy agresivos, altas temperaturas, fuertes golpes sobre la pieza, volver a someterlo a altas temperaturas, volver a golpearlo, volver a formarlo. El uso de químicos también puede ser utilizado para la formación del oro y muchas otras cosas que tienen un solo propósito, el cual es purificar el oro. Para formar alguna pieza de este metal se requiere que el artesano dé duros golpes a la pieza, la vuelva a calentar a altas temperaturas, lo someta a mucha presión posiblemente para hacer más delgado el metal, le aplique mucha fuerza y lo lastime en repetidas ocasiones hasta llegar a la forma deseada. Y aún en este duro proceso, esto es bien importante,
quien está trabajando el oro, sabe cuál es la resistencia del metal y nunca lo va a golpear o nunca lo va a calentar más allá de lo que sabe que el oro puede resistir. El artesano haciendo una pieza fina de joyería de oro sabe hasta dónde puede calentarlo otra vez para no deformarlo, sabe hasta dónde lo puede golpear para no romperlo, sabe hasta dónde lo puede estirar para no terminar destruyendo su forma nuevamente. Él lo sabe, pero aún así lo golpea, aún así lo calienta, aún así lo deforma. Lo mismo sucede con nuestra fe, es lo mismo que está diciendo el versículo 7. Dios nunca, hermanos, va a probar la capacidad que tenemos para creer en Él como si nos hiciera un examen o una prueba de resistencia. Y muchas veces lo interpretamos así. Muchas veces leemos este versículo y lo interpretamos de esa forma. Ok, Dios, me toca examen esta semana. A ver qué tanto aguanto. A ver si saco 10 o un 6. Y nosotros nos imaginamos a Dios de tal manera que nos dice, a ver, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si crees en mí, vamos a ver si tienes fe, vamos a ver. Y entonces creemos que esa es la prueba que Dios permite en nuestras vidas, ¿verdad? Pero sepamos, hermanos, que Dios nunca probará la capacidad que tenemos para creer en Él como si nos hiciera un examen o una prueba de resistencia. El texto nos da la clave de esto. Dice que esta prueba habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día en que Jesucristo se revele. Y es aquí en donde encontramos lo hermoso del texto, familia. Es aquí en donde nosotros nos vamos a sentir abrazados y amados por el Señor. Fíjense en esto. El propósito de una fe probada no es demostrarle a Dios qué tan fieles somos a Él. El propósito de las pruebas que vienen a nuestra vida de parte de Dios no es para demostrarle qué tanto creemos en Él. El propósito de la fe, de la prueba de la fe, es que el creyente pueda darse cuenta del tipo de fe que tiene y cuál es el poder de su fe. Ahí está el beneficio de la aflicción y de la prueba. Darnos cuenta nosotros mismos del tipo de fe que tenemos y cuál es el poder de nuestra fe. Dios quiere demostrarnos la calidad de nuestra fe. Nuestra fe, hermanos, es probada para demostrar su fuerza. Es necesario que las pruebas nos lastimen para darnos cuenta de la fe, que la fe es lo único que nos permite crecer. Es necesario sufrir en medio de la adversidad para darnos cuenta que solamente Dios puede consolarnos, que solamente puede Dios darnos gracia, que solamente Dios puede darnos de su perdón. ¿Cómo vivimos las pruebas el día de hoy? ¿Cómo sobrellevamos las pruebas y las dificultades? ¿Sí estamos mirando el poder de nuestra fe o no estamos mirando el poder de nuestra fe? ¿O pretendemos demostrarle a Dios que sí creemos en Él? ¿Saben qué es lo que Dios nos dice? A mí no me tienes que demostrar nada. Lo que yo quiero que tú te des cuenta es del nivel de fe que tienes. Que ante la primera dificultad, por bien chiquita que es, tu fe se está derrumbando. Tu fe se está yendo. Está desapareciendo. Las pruebas de nuestra fe que causan dolor son para darnos cuenta que necesitamos tener más y más fe. Versículos 8 y 9. Dice la palabra: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, y creen en Él aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Hebreos capítulo 11, versículo 1, un pasaje bien conocido, dice: ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Y nuevamente toma sentido el versículo 5 que leímos hace 8 días,
que nos demuestra que la fe es más que fundamental para nuestra salvación, familias. Yo sé que esto suena algo muy sencillo y muy claro. Eso ya lo sé, pastor. Muy bien. Pero vamos a ver que Pedro en este versículo 8 y 9, donde le dice, ustedes aman a Cristo sin haberlo visto. Ustedes tienen fe en Él sin haberlo conocido. Pedro les está dando aquí la evidencia y argumento de la prueba de su fe. ¿Cómo podemos explicar que aunque no hayamos sido testigos oculares de nuestro Señor, podamos tener tanta convicción de que Él existe? ¿Cómo es posible eso? No hay otra respuesta más que fe. Fe. Tal acontecimiento solamente es posible por la fe, familia. Y la meta de nuestra fe lo dice el versículo 9, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. La salvación. Muchas veces la palabra salvación en la Biblia tendrá diferentes significados o intenciones según el contexto. Puede referirse tanto al momento en que el Espíritu Santo cambia el corazón de la persona, ese momento de salvación en donde su alma es comprada a precio de sangre, pero también salvación puede referirse al día en que Cristo venga por su iglesia. Pedro les está diciendo, aquí hay una evidencia de que lo que los está llevando al día de la salvación, al día de Cristo, es únicamente su fe. Y si eso es lo único que nos va a preservar hasta el día en que Cristo venga, hay que ejercitarlo, hay que probarlo, hay que perfeccionarlo. Como el oro, hay que purificarlo. Hay que purificar nuestra fe. Nuestra fe, que es probada, madurada, purificada, pasada por el fuego, apunta hacia el objetivo de mantenernos amando a Cristo hasta el día de conocerle cara a cara. De aquí a que el Señor nos llame a su presencia, la meta de nuestra fe es mantenernos amando a Cristo día con día. Si cada prueba o aflicción va a permitirme, hermanos, si cada momento de dolor va a permitirme darme cuenta del poder que Dios ha depositado en mí, entonces podemos alegrarnos, como lo dice ahí el versículo 8, que nos alegramos con gozo inefable. Nos alegramos con un gozo incomparable. Podemos alegrarnos con este gozo cuando estemos atravesando momentos de oscuridad, porque sé que mi fe no es para demostrarle mi fidelidad a Dios, que la prueba no es para demostrarle si soy o no soy cristiano. La prueba es para demostrarme a mí mismo cuánta falta de fe tengo. Ahora, hermano, yo le invito a que piense en la prueba más grande en la cual usted haya atravesado y pueda darse cuenta cuánta fe le faltó. ¿Cuánta fe le faltó? ¿Entendemos esto, familia? Las pruebas tienen que causarnos dolor para que entonces la fe sea el único recurso que nos quede y entonces nosotros podamos tener un parámetro de qué tipo de fe tenemos. Si dejamos que rápido nos inunde la angustia, la incertidumbre, podemos darnos cuenta que ese parámetro se va haciendo más pequeño. Y a veces el parámetro es así. No tengo fe. No tengo fe. Por eso, Señor, yo quiero que permitas aflicciones en mi vida para que entonces yo pueda darme cuenta en dónde estoy parado. Y yo pueda ejercitar esa fe. Y yo pueda madurar esa fe. Y yo pueda crecer esa fe. Porque puede pasar el caso, familia, que venga una prueba y nos demos cuenta que tengamos poca fe. Pero venga otra prueba y nos sigamos dando cuenta que sigue estando en el mismo punto nuestra fe. Y venga otra prueba y nuestra fe sigue estando igual. Y entonces empezamos a preguntar, pues entonces, ¿cuándo se va a acabar esto?
Porque nuestra fe sigue estando en el mismo punto. No ha avanzado, nuestra fe no ha sido purificada, no ha sido moldeada como el oro. Y por último, versículos 10 y 12. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. Dios les hizo saber que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros, y que solo administraban lo que a ustedes ahora les anuncian aquellos que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. La prueba de nuestra fe, hermanos, la forma en que Dios nos da la fe para protegernos hasta el día de Cristo, estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar, familia. Pero muchas veces nosotros no le damos el valor suficiente y adecuado. Muchas veces nosotros no apreciamos la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que están diciendo estos versículos. Pedro está diciendo, miren iglesia, aquellos hombres del Antiguo Testamento, aquellos profetas que anunciaban que iba a venir un Mesías, que anunciaban que iba a haber un libertador, que anunciaban que iba a haber alguien que iba a libertar al pueblo y que iba a traer perdón, restauración, gracia, amor, iba a establecer el reino de Dios. Ellos se morían de ganas por saber quién era. ¿Quién iba a ser ese profeta del cual ellos hablaban? Ellos no lo sabían. Ellos no sabían la relación que Dios iba a establecer con nosotros. Dice el versículo 11, ellos solamente eran administradores de lo que ahora a nosotros se nos fue anunciado. Ellos no tuvieron la oportunidad de saber quién era Cristo. Ellos fueron salvados mediante la fe y la fe les fue contada por salvación, dice Hebreos, ¿verdad? La fe les fue contada por salvación. Pero ¿ustedes creen que Isaías no quería saber quién era aquel personaje del cual él escribió en el capítulo 43? El Cordero de Dios, el siervo inmolado. Y ahora que nosotros lo sabemos, ahora que nosotros sabemos cuál es esa fe y cuáles son sus alcances, no vivimos conforme a ello. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar, dice la Escritura. Debemos cambiar nuestra perspectiva, familia, de que cada prueba y cada aflicción, lo dirá Pedro más adelante en el capítulo 5, pero todavía no llegamos allá. Él les dice, tengan por sumo gozo. Alégrense cuando estén siendo probados, porque bajo la perspectiva que nos habrá presentado Pedro de las pruebas de nuestra fe, yo estoy dispuesto a decir, Señor, yo sé que mi carne se va a poner, yo sé que mi personalidad se va a poner a sufrir, pero si eso va a purificar mi fe, Señor, venga lo que venga, vengan los padecimientos, venga el sufrimiento. ¿Por qué? Porque yo sé que no tengo una ciudadanía terrenal, sino una ciudadanía celestial. Yo sé que la bendición más grande que puedo recibir de ti no es aquí, no es tu provisión, no es tu cuidado, no es que prosperes mis finanzas, no. Eso puede ser opcional, Señor, pero yo sé que el regalo más grande es en la eternidad. Dejemos, hermanos, de reprochar a Dios, ¿por qué no me bendices aquí? ¿Por qué no me das paz aquí? ¿Por qué no me prosperas aquí? Él no dijo que aquí te iba a dar lo más grande que Él tiene. Él dijo que allá te iba a dar lo más grande que Él tiene.
Entonces, debemos caminar con la certeza, familia, de que las pruebas tienen el propósito de fortalecer nuestra fe, no para demostrar a Dios nuestra fidelidad, no para decirle que somos muy buenos estudiantes, muy buenos hijos y que podemos pasar el examen, no. Cada vez que seamos probados, necesitamos ver la calidad y el nivel de nuestra fe. Necesariamente, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? Somos necesariamente afligidos. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hacernos entender, Señor, que las situaciones difíciles que vivimos la mayoría del tiempo en este mundo, Señor, que son más que las buenas, tienen un propósito establecido por ti, para nuestro beneficio, Señor, para nuestro crecimiento. Padre, permítenos abrazar este dolor, estas aflicciones que son necesariamente causadas para que nosotros crezcamos en fe, Señor. Que no nos querramos deshacer rápido del dolor, sino que con entendimiento, con sabiduría, Señor, nos aferremos a Él y aprendamos, Señor, a madurar esa convicción de que tú estás ahí, de que tú eres real, de que tú nos llamas a un propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.